Azul Tejerina. Estamos empeñados en poder chequear también todas las profesiones y cómo está siendo su desescalada, pero también sus preocupaciones, su apelación a lo que pueden ser las mesas de negociación o los planes que se van poniendo en marcha para volver a esa nueva normalidad. Hoy nos vamos a detener en el grupo de veterinarios, de veterinarias, porque dentro de la asociación hay una presidencia, en realidad es un colegio oficial de veterinarios de Vizcaya. Álvaro Amán nos escucha ya. Hola Álvaro, bienvenido. Eguardión, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Todos bien? Sí, todos bien, muchas gracias. Sí. Bueno, el colectivo muy bien, también. El colectivo, muy bien. En su caso no han tenido desescalada porque no han podido dejar de trabajar. Ustedes también eran un servicio esencial. Claro. Correcto, efectivamente la profesión veterinaria ejerce una labor fundamental en todo lo que es el control de los animales, no solamente animales de compañía, sino los animales de granja y todo lo que son las fases desde la granja a la mesa, como decimos nosotros. La profesión veterinaria realiza un control fundamental, además cumpliendo las normativas comunitarias, tanto lo que es en la parte de la cría, la parte luego de sacrificio, la parte de la distribución de los alimentos de origen animal y, lógicamente, también los animales de compañía. Y, obviamente, un montón de compañeros que también desarrollan labores en aduanas, labores en laboratorios de diversa índole, y que efectivamente es una de las funciones quizás menos conocidas de la profesión veterinaria para lo que es la sociedad. Álvaro, el caso es que hemos leído las recomendaciones de la FAO, además han sido recientemente, que pide incluir veterinarios, veterinarias en los grupos de trabajo para el control del COVID-19. Aquí no ha ocurrido, en otros países como en Alemania sí. ¿Por qué? Es así, lo miramos con un poco de tristeza y también pues porque consideramos que nuestros dirigentes no tienen en cuenta a una profesión que desarrolla su labor desde hace muchísimos años, que de alguna manera se ha enfrentado a un montón de enfermedades como las pestes, las brucelosis, es decir, muchas de las enfermedades que se transmiten también a las personas. No hay que perder de vista que la propia OMS establece que el 60% de las enfermedades que padecemos provienen de los animales y eleva hasta el 75% aquellas que las denomina como emergentes. Y el propio coronavirus, del cual estamos tratando ahora, habría que recordar que la profesión veterinaria lo conoce desde 1930. Tratamos habitualmente diarreas, por ejemplo, en terneros, que están producidas por coronavirus, también animales de compañía tienen coronavirus que les produce sintomatología digestiva, y también otros animales pues tienen coronavirus que les produce sintomatología respiratoria. Todos estos coronavirus de los cuales estoy hablando, los cuales tratamos en veterinaria y llevamos tratando desde hace muchos años, no son los que hoy por hoy están produciendo esta patología, la COVID-19, sino estamos hablando de otros coronavirus. Es decir, que tampoco quiero con esto que la gente crea que efectivamente no, estamos hablando de otros coronavirus y que no se han trasladado no han producido patología a las personas. Este sí, está claro que es un coronavirus que viene del mundo animal, como todos sabemos, que viene de los murciélagos. Hay prácticamente dos teorías, pero que meten al pangolín por medio, bien mediante una mutación, una recombinación, pero bueno, está claro que efectivamente el coronavirus es animal. Y como bien dice la FAO, pues miramos todo esto con cierta sorpresa, que todo el conocimiento, el bagaje, habría que poner, por ejemplo, Azul, en valor que a nivel nacional tenemos 50 laboratorios capaces de hacer millones de test PCRs y que no se están utilizando. Ustedes, los veterinarios. Sí, claro. sí, laboratorios veterinarios que realizan PCRs, porque efectivamente los veterinarios también realizamos pruebas diagnósticas, PCRs, en otras muchas, las mismas que en humana. Venimos a realizar exactamente y tenemos hoy por hoy la veterinaria, ya sé que a mucha gente le sorprende, tiene un grado de especialización pues igual que el de la medicina humana, es decir, lo mismo en oftalmología, que en cardiología, que en cualquier otra especialidad. De hecho, en otros países es habitual que cardiólogos, por ejemplo, de Estados Unidos compartan sus experiencias
con cardiólogos, por ejemplo, del zoológico de Nueva York. De hecho, hay en YouTube, pues si alguien tiene cierta curiosidad, lo puede revisar. Álvaro, y sabemos que esta petición ustedes les han escrito una carta, la han enviado aquí a la Consejería, al Gobierno vasco, efectivamente, y a las diputaciones. ¿Qué les han respondido? Absolutamente nada. Absolutamente nada. No solamente no nos han respondido, sino que, nos hemos puesto a disposición de la Administración, no solamente mediante esta carta, ofreciendo nuestra experiencia en epidemiología, en microbiología, todo esto de lo que estoy hablando, sino que también en lo que es el bagaje del control de seguridad de los alimentos. O sea, es decir, tenemos muchos campos en los cuales podríamos aportar. También hemos ofrecido EPIs, que obviamente ha habido muchos compañeros que en los primeros días, las primeras semanas, tenían EPIs, que lógicamente los tenían para sus desarrollos habituales, sobre todo las clínicas de animales de compañía, las clínicas que vemos en las ciudades, se los han entregado a los centros de salud próximos, a las residencias de ancianos, y algunas de ellas inclusive han ofrecido también sus respiradores, porque las clínicas de pequeños animales que realizan cirugía también tienen respiradores. Lógicamente, los pacientes, da igual si son animales o humanos, requieren durante la operación quirúrgica de un mantenimiento de la respiración, y para eso se utiliza el mismo tipo de maquinaria. Entonces esas máquinas de esto se han ha hablado ofrecido poco, Álvaro. Tenemos la sensación de que parece que hay mucha distancia, y fíjense la cantidad de animales de compañía que puede haber en una capital como Bilbao, pero parece que se separan demasiado dos mundos que están muy unidos en el día a día, ¿no? Sí, efectivamente, pero de hecho, a nosotros nos gusta hablar, y es algo que hablamos del concepto One Health. Hemos perdido la comunicación con Álvaro, pero no, está aquí. Hola, Álvaro. ¿Álvaro? Estoy aquí, yo sí oigo. ¿Sí? Pensábamos que no estaba al otro lado. A veces hemos tenido algún problema. Nos estaba contando usted alguna teoría. Sí, cuéntenos. No está. Vamos a conectar ahora mismo, intentando que nuestro compañero Alfonso recupere a Álvaro, pero hola, Almique, propietaria de la peluquería canina Escenia en Alameda San Mamés 32. ¿Estás ahí, Almique? Hola. Hola, Egordión. Sí, aquí estoy. Bueno, las comunicaciones son complejas, ¿eh? A veces estamos intentando mantenerlas, pero ya nos sabrá disculpar la audiencia. Almique, ¿cómo estás? ¿Cómo vas de trabajo? Nos interesa también esta otra parte del cuidado a nuestros animales, en tu caso a los perros. Pues ahora estamos colapsados porque, claro, prácticamente 2 meses sin trabajar, pues eso. La gente estaba ya con mucha ansiedad, los perros estaban sin lavar, sin cortar el pelo. Bueno, pues esto es lo que nos toca ahora. Ahora tenemos que trabajar a tope. Pero encantados, porque, claro. ¿Cuándo has abierto? ¿El lunes? El lunes. Claro. El BOE salió el domingo a las 5 de la tarde. Y yo ya preveyendo que podían abrir y tal, ya teníamos todo preparado para poder abrir, así que por suerte hemos podido abrir y atender a los clientes. Se lo preguntaba el lunes a una peluquera de humanos, de personas, te lo pregunto a ti, si yo pidiera ahora en tu peluquería, ¿para cuándo me darías? Pues ahora mismo estamos dando para el 28 de mayo. 28 de mayo. 11 horas al día. Oye, ¿cómo llegan los animales después de... ellos han podido salir, es muy diferente. Desde el primer día hemos podido sacar a pasear a nuestros perros. Pero ¿cómo han llegado? ¿Ha habido mucho estropicio en casa? ¿Alguien se ha atrevido a cortarles el pelo? Hombre, ha habido de todo, ¿eh? Hay gente que se ha aguantado las ganas, pero hay otros que sí que han metido la tijera. Y hay estropicios, pero es normal. Yo puedo entender que además había que tener una limpieza exquisita con los perros y sus patas y demás. Entonces, la gente ha preferido cortar un poco el pelo para poder asearles bien, y es normal. Ahora intentaremos recuperar un poquito la normalidad, como en todo. Oye, ¿cómo les estáis tratando? ¿Con protección especial, Almique? ¿Qué medidas de seguridad estáis tomando? A ver, ¿sabes qué pasa? Que nosotros en las peluquerías generalmente ya teníamos unas medidas súper especiales. ¿Por qué? Porque los perros vienen sucios, nosotros siempre estamos con una desinfección. Eso que ahora se habla tanto del ozono, el ozono en las peluquerías caninas es muy normal, lo llevamos usando mucho tiempo, bien por los olores, por las bacterias, por muchas cosas, ¿no? Por higiene, para ellos y para nosotros. Entonces, la verdad que, aparte de lo de las mamparas, que trabajamos más con mascarilla y las cosas básicas, estamos trabajando prácticamente igual, porque ya teníamos medidas de higiene súper especiales. Eso, pero desde siempre.
Entonces, bueno, Muy para bien. nosotros no es nada especial. Bueno, pues Almique, ¿te pillamos ahora trabajando o estás descansando? ¿Qué va? Me pilláis trabajando. Esto es mi cata. Aprovecho la radio para poder descansar las piernas. Sí. ¿A quién tienes entre manos? ¿Qué raza? ¿Quién es? A ver, ¿qué perro Ahora tienes mismo hoy? un caniche que se llama Toby. Sí, Muy sí, bien, sí, a Toby. sí. Bueno, aquí Oye, pues hacemos que... bastante perro pequeño y bueno, Ajá. pero decir a la gente eso, que se anime todo el mundo, que nosotros ahora estamos trabajando, gracias a Dios, mucho, pero que todos los locales que ves alrededor cerrados, pues queda mucha tristeza. Es una Ya pena. ves, sí. También sois comercio, establecimiento local. Bueno, pues Escenia, en Alameda Sí. San Mamés 32 en Bilbao. Almique, muchísimas gracias por tu pequeño tiempo. Querría decir una cosa, que lo que está diciendo el veterinario que es así, o sea, que deberían darse la mano médicos con veterinarios, porque los veterinarios saben de zoonosis y de todas estas enfermedades un montón. Yo no sé por qué no se ha tomado en cuenta su profesión. Pero bueno, voy a volver a Álvaro, que te está escuchando. Almique, ya verás, le va a gustar. Que hemos recuperado la conexión con él. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Un abrazo y mucha suerte a todos. Gracias. Venga, vamos. Volvemos a Álvaro Amán, que las comunicaciones a veces nos juegan pues estas pequeñas malas pasadas que los técnicos pueden solucionar. Álvaro, pues mira, tienes el apoyo de la propietaria de esta peluquería canina, que es verdad, como muchos oyentes no entienden por qué no se acude más a vosotros. Hemos ya terminamos. recibido muchísimo apoyo también lógicamente de la gente que acude a las clínicas porque nos conocen y saben efectivamente el papel que desarrollamos. Claro que conocen, sí. No me quiero quedar con mal sabor de boca porque ibas a contarnos algo justo antes de perder la conexión en una teoría. Nuestra teoría es el tema de One Health. ¿Me escuchas? Sí, sí. A ver, digo que One Health es una salud en la cual está interrelacionada la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Entonces, eso es de alguna manera es lo que se está desarrollando a nivel... Porque lo que no podemos son tres patas que están interconectadas y tenemos que cuidarlas las tres. Porque cualquier variación en una de ellas va a producir que se produzcan disrupciones en las otras dos. Entonces, lo que de alguna manera se está hoy por hoy tratando y se está hablando para que no se produzcan. Tenemos un montón pues, de Álvaro, campos que nos llevaría un programa entero. Si os llaman, por favor, desde las instituciones, ahora que hemos dejado patente que tienen una carta vuestra, pues todavía hay tiempo para atender esos lazos y quizá nos podamos aprovechar en salud pública y en sanidad animal un poco de las sinergias que puedan causar. Nos llamas, Álvaro, como presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya. Gracias, a cuidarse. A ti, gracias igualmente.